Bueno, pues entonces demos inicio. Buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy, que están conectados. Mi nombre es Vanessa Nonsoque, soy parte del equipo de marketing. En este momento desempeño el cargo de Marketing Specialist para VAS LATAM. Pues tengo el placer de darle la bienvenida a nuestro webinar, Nuevos Paradigmas en Gestión de Datos e Inteligencia Artificial. Pues bienvenidos a todos. El día de hoy, como ven, nos acompañan nuestros dos invitados, quienes nos compartirán desde su experiencia y desde su conocimiento técnico cómo se están transformando la industria, cómo la gestión de datos y la inteligencia artificial están cambiando el juego. Entonces, doy la bienvenida a Felipe Moreno y a Frankie Carrero, quienes hacen parte del equipo de Data y de Inteligencia Artificial para VAS. Entonces, pues, equipo, bienvenidos. Un placer tenerlos acá. Que te ha encantado, un placer para nosotros estar aquí. Sí. Muchas gracias, Vane. Bueno, y extiendo también el saludo a todas las personas que están conectadas. De verdad que muchas gracias por haber reservado este espacio para hacer parte de esta charla que tendremos aquí junto con Frankie. Frankie, ¿cómo has estado? Un gusto para mí compartir este espacio contigo. Pues bien, recién vuelto de vacaciones, o sea que con ganas, con muchas ganas además he venido para participar en el webinar y como decía, encantado de estar aquí con todo nuestro público de hoy, a ver si entre los tres podemos hablar un poco de este tema y ayudar a arrojar un poquito de luz. De acuerdo, así es. Bueno, lo dice el título de la sesión y del webinar, ¿no? Nuevos paradigmas en gestión de datos. Seguramente ahora que empecemos a desarrollar el tema, algunas personas entenderán algunos conceptos, para algunos serán nuevos, para otros serán conceptos que ya han venido escuchando porque ahí marcamos la palabra nuevos paradigmas, pero la verdad es que hay algunos temas de los que vamos a charlar hoy que ya se han venido tocando y hablando en algunos sectores de la industria hace algunos buenos meses, inclusive hace un par de años, pero me parece importante que podamos hoy mostrarle a la audiencia y a las organizaciones que están conectadas y al público que está conectado un poco cómo son esas nuevas tendencias, si estamos allí, si no estamos, si estamos lejos, cómo estamos en el punto de evolución, ¿no? Entonces, más allá de compartir un contenido lleno de tecnicismos, lo que ustedes se van a encontrar en el evento del día de hoy es una charla en la que esperamos podamos aportarles y podamos seguir apalancando toda la estrategia de gestión de datos. Y bueno, ahora que estamos en todo el boom de la inteligencia artificial, me parece que es importante primero entender, bueno, qué hay atrás de todo eso, ¿no? Atrás de todos esos conceptos y cómo las organizaciones o nosotros que somos equipos de datos, pues nos podemos alistar allí, ¿no? Ese es, digamos, un punto clave de lo que quisiéramos tratar el día de hoy. Y bueno, y para darle arranque, Frankie y equipo y a todos nuestros asistentes, voy a hacerles una pregunta y ojalá sería muy chévere que nuestros asistentes nos escriban por allí en el chat, qué opinan de la gestión de datos o por qué creen que es importante la gestión de datos, ¿no? Hemos hablado durante meses de la inteligencia artificial, de cómo se está moviendo todo este mercado, pero Frankie, ¿por qué creemos que es importante la gestión de datos dentro de las organizaciones? Y invitamos a nuestros asistentes también a que nos escriban allí en el chat lo que opinan. Pues seguramente yo creo que la mayoría habréis escuchado hablar del concepto de empresas data-driven, ¿no? Empresas que están de alguna forma guiadas por la utilización de los datos y yo creo que es lo primero que convierte la gestión de datos en algo completamente crucial. La clave aquí es que hay que hacerlo bien, porque al final quizá tan malo es tomar una decisión sin tener unos datos que te ayuden a tomar esa decisión, sin saber qué es lo que está pasando realmente en tu empresa, como el hecho de que a lo mejor tomes una decisión mal guiada porque los datos no se han gestionado de forma adecuada. Entonces, esto es algo que ha venido ocurriendo durante muchos años. Hemos pasado de un punto en el que hace muchos años la gestión de los datos era inexistente o muy vaga porque además no teníamos las máquinas, ¿no? Y la capacidad de hacerlo y mucho menos en tiempo real, a un punto ahora mismo en el que estamos recogiendo un montón de datos que tenemos que tratar bien, que tenemos que tratar con calidad y de los que tenemos que sacar partido. Entonces, yo creo que este primer punto es algo básico, el saber que nos sirven para tomar decisiones de manera informada. Pero claro,
Esto implica muchas áreas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de temas como eficiencia operativa, temas de cumplimiento y seguridad, temas de calidad de datos. Hay un montón de elementos aquí a tener en cuenta, pero yo me quedaría con esa primera foto de los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones o deberían ayudarnos a eso. Claro, claro, y es que hemos escuchado quizás muchos conceptos, ¿no, Frankie, respecto al tratamiento del dato, ¿no? Entonces venimos de unos años en donde el data warehouse era vital, el data mart, conceptos como el data lake, nacen, por supuesto, conceptos que tienen unos muy buenos años cocinándose como el gobierno de datos y demás, pero cuando uno le hablan de gestión de datos, uno dice, bueno, qué es la gestión de datos? Era un concepto entonces que engloba, ¿cierto? Todo este tipo de tecnologías, de herramientas y demás, ¿no? Y lo que tú has dicho es importante, o sea, eh, estamos tratando de evaluar por qué es importante que tengamos en cuenta la gestión de datos dentro de las organizaciones, ¿no? Hoy en día que estamos en todo este boom, en toda esta, digamos, movida de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos y demás, pero es muy importante tener en cuenta que sin una correcta gestión de los datos, ¿cierto? Seguramente vamos a tener una tendencia hacia el fracaso en nuestra estrategia también de gestión, ¿no? Entonces, esos puntos a los que tú has hecho referencia, ¿no? La toma de eficientes decisiones, la respuesta ágil a cambios, la eficiencia operativa, ¿no? Son temas que se pueden apalancar por la gestión de datos, ¿no? Y siempre hemos escuchado quizás uno muy común, que es el de la toma de decisiones, ¿no? Quiero tomar decisiones informadas, quiero tomar decisiones eficientes, pero resulta que alrededor de esta hay otra cantidad importante, ¿no? Y es que hoy ya perseguimos la eficiencia operativa, perseguimos la eficiencia financiera, perseguimos, por supuesto, identificar nuevas oportunidades dentro de los negocios, ¿cierto? Pero hay una muy importante aquí, Frankie, eh, que es ver ahora el dato como activo, ¿no? Y lo mencionabas tú al inicio y es, bueno, ser esas compañías impulsadas por datos, esas compañías data driven. ¿Y qué significa, Frankie, realmente que mi dato sea un activo? O sea, ¿será que eso es algo que sí está ocurriendo hoy en la realidad o todavía falta un poco orientarnos hacia ese punto? Realmente está ocurriendo, sí, depende del nivel de madurez de las empresas, que como ocurre realmente en cualquier revolución tecnológica, como está siendo toda esta gestión de los datos y todo lo de la inteligencia artificial que viene después y que también hablaremos hacia el final del webinar, pues no todas las empresas están en el mismo instante, ¿no? Hay empresas que llevan muchos años ya haciendo una gestión correcta y eficiente de los datos, aprovechándolos, porque al final los datos, lo decíamos, los estamos gestionando, los estamos almacenando para poder explotarlos y sacar partido de ellos. Entonces, hay empresas que ya están en ese punto de sacar partido, hay empresas que todavía están tratando de encontrar la mejor manera de almacenar esos datos de forma eficiente para luego poder dar el segundo paso y nos vamos a encontrar de todo. Pero yo diría que en buena parte de las grandes empresas ya sí nos encontramos un nivel de madurez lo suficientemente adecuado como para pensar que están teniendo los datos como activo, ¿no? Como si quieres, ese combustible que les ayuda a mover la empresa y a crecer. Claro, y es que si enmarcamos nuestra estrategia y a que seamos impulsados por datos, a reconocer el dato como un activo, yo creo que aquí lo que estamos viendo en la laminilla, en la parte central y que hemos querido resaltar es que realmente nos convertiremos en organizaciones, ¿cierto? Que generaremos una ventaja competitiva, ¿no? Y creo que en mucha literatura, en muchos blogs y demás se está tratando precisamente este tema, ¿no? Si nuestro mindset, si nuestra manera de pensar al interior de la organización no se impulsa por los datos, ¿cierto? No buscamos que el dato sea realmente ese activo, hoy por hoy, en todo el avance tecnológico que estamos teniendo en términos de datos, pues perderemos ventaja competitiva, ¿cierto? Si no estamos precisamente pensando hoy en día en apalancar nuestra estrategia de datos, en ligar esa estrategia de datos a los planes corporativos, a los planes estratégicos, la verdad es que sí estaremos perdiendo ventaja competitiva, ¿no? Y creo que hoy en día hay todavía organizaciones que, o por lo menos pasa en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? Pasa que aún estamos viendo las oficinas de datos
o la estrategia de gestión de datos como algo muy pequeño, como algo todavía muy, digamos, por allí escondido para algunas áreas específicas, pero no estamos procurando permear, ¿no? A toda la organización y eso es algo que debemos procurar. Pero Si bueno, fíjate además, dale. perdona Felipe, pero cuando hablamos de esa gestión de datos, yo no sé a cada uno lo que le viene a la cabeza, ¿no? Pero a mí de forma general, lo primero que me viene a la cabeza son datos de los clientes. Sin embargo, cuando hablamos de gestión de datos, hay muchísimos datos dentro de la empresa que realmente tenemos que gestionar y de los que podemos sacar partido. Los datos de los clientes, evidentemente, temas relacionados con marketing, temas relacionados con ventas, pero también los datos de los propios empleados, porque podemos eficientar procesos internos dentro de la empresa, porque podemos necesitar tener, qué sé yo, unos dashboards con unos KPIs que nos permitan entender bien pues cómo estamos funcionando a nivel interno, pero también datos operativos de la propia empresa que nos pueden ayudar, por ejemplo, a automatizar algunas tareas, ¿vale? Y hacer también que seamos más eficientes en la manera en la que nosotros producimos nuestros productos o servicios o como también se los hacemos llegar a los propios clientes. Entonces, es cierto lo que dices, hay que ser conscientes de que tenemos que gestionar esos datos, es un primer paso, pero además hay todo un mundo de datos alrededor que tenemos bueno, que podemos tener en cuenta, ¿no? No sé cómo lo ves tú. De acuerdo, y es que dice la literatura, dicen los expertos en estos temas que efectivamente hoy todavía estamos en una situación en la que estamos explotando quizás apenas el 20 o el 30% de los datos que están alrededor de las organizaciones, ¿no? Seguramente esto no ocurre con esas compañías que nacen digitales, ¿no? Digamos, con todas estas compañías que tienen dentro de su nombre el tech. ¿Verdad? Que porque se impulsan desde que nacen, por supuesto, a través de los datos y seguramente nacen a partir de la aplicación de analítica avanzada y de identificar precisamente oportunidades. Pero estas grandes organizaciones, ¿cierto? Más tradicionales y demás, que están o llevan una buena cantidad de años o están empezando a visionar su estrategia de datos, creo que hoy en día ya tenemos la capacidad de cómputo, las herramientas, los ecosistemas dispuestos para que no solamente veamos digamos, lo que pensaríamos es el análisis tradicional, sino que hay una cantidad de información alrededor que definitivamente se puede explotar, ¿no? Y ligado a eso, Frankie, quiero mostrarle a nuestro público un poco la realidad de nuestro entorno, ¿no? Y de repente que tú me ayudes un poco a revisar cómo está esa movida en Europa, cómo se ve, digamos, desde ese continente, pero quiero mostrarle estos datos a nuestros asistentes porque son importantes, ¿cierto? Aquí nos están acompañando varias compañías, seguramente directores de datos, arquitectos de datos y demás. ¿Y cómo nos vemos nosotros? ¿Será que estamos dentro de estas cifras que están acá, no? Y es que este es un estudio que hizo una consultora el año pasado, finalizando el año, con unos datos bien interesantes. Seguramente son algunos porcentajes que ya han ido variando por toda la onda, la entrada de la inteligencia artificial generativa y demás, pero son datos interesantes. ¿Qué nos dice este estudio? Dice que en Latinoamérica menos del 50% de las organizaciones han incorporado procesos para la explotación de sus datos, pero a nivel Big Data, ¿cierto? Que es un concepto del que ya venimos hablando muchos años, ya es un concepto totalmente conocido, ¿sí? Menos del 50%, específicamente el 48%. Es una buena cantidad, ¿cierto? Pero aún más sorprendente es que solamente el 5% de esas compañías que participaron en el estudio realizan siempre un análisis predictivo, lo cual es una cifra a considerar, ¿no? O sea que solamente el 5% de estas compañías siempre o ya tienen un proceso predictivo incorporado en su estrategia de datos, ¿no? Y de este grupo de compañías también solamente el 28% están procurando escalar, ¿cierto? O evolucionar en sus arquitecturas de datos. Seguramente aquí está entrando esa compañía que todavía está revisando quizás un tema de seguridad, de regulación, pero que también seguramente está revisando el punto de inversión
Y ese es un esquema importantísimo a tener en cuenta porque muchas veces decimos, no, no quiero invertir en infraestructura de nube, no quiero escalar, de pronto la tecnología legada que tengo aquí me sirve, ¿cierto? Pero se está perdiendo de una gran oportunidad efectivamente para explotar sus datos. Sí, respecto a este panorama, por lo menos en Latinoamérica, Frankie, ¿tú cómo ves la movida allí en Europa? A ver, es difícil comparar estudios con este estudio, pero ya sabes que cada uno lo saca, bueno, saca los datos de una forma diferente y no tengo un análisis numérico comparativo, pero viendo un poco la relación con los clientes y con empresas de fuera de España, lo que diría seguramente es, cuanto más al norte, de forma general, hay un mayor nivel de madurez, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Entonces, seguramente, pues igual el norte de América o en el norte de Europa, cuando hablamos de macrodatos, en lugar de ser un 50%, sea un 70, un 80, ¿no? Y en el caso del resto de los ejemplos que estás poniendo, sea también un poco superior. Pero hay oportunidades en todas partes. Lo que sí tengo claro es que a cualquier región geográfica que vayas, todavía quedan empresas de cualquier tamaño donde hay mucho por hacer con los datos. Y además, luego lo comentaremos, no todo está resuelto. O sea, en la gestión de los datos hay problemas que ya están resueltos, soluciones que nos llevan a nuevos problemas, que esto pasa como con todo, ¿no? Cuando solucionas algo, siempre surge un problema nuevo al que tienes que confrontar, ¿no? Entonces, es algo que todavía, bueno, pues le queda mucho tiempo de desarrollo y mucho tiempo de seguir trabajando en ello. De acuerdo, Frankie. Y es que tú mencionaste algo allí y es que todavía no hay nada resuelto, ¿no? Y algo que siempre nos encontramos es que para cada problema que se pretende solucionar desde una perspectiva de estrategia de datos, la solución será única, ¿no? No sé, Frankie, tú te has encontrado clientes en donde fuiste, implementaste un modelo de recomendación y te lo llevaste a otro cliente y lo hiciste muy rápido porque era igual, no creo, ¿cierto? Sí, Justo con modelos de recomendación, seguramente sí pueda ser muy parecido, ¿vale? Porque es un caso muy específico donde los datos de entrada son muy similares, pero yo te diría que en general, si hablamos de gestión de datos pura y dura, ¿vale? sí, Y de la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, sí que son, cada problema o cada solución es única, porque el contexto de cada empresa implica que han creado una infraestructura diferente, aunque haya dos empresas, por ejemplo, trabajando, no sé, con Azure, ambas empresas, ¿no? Con sí, dos infraestructuras que han empezado a montar en el mismo momento, bueno, pues los equipos que tienen cada una, los tiempos que han tardado, las inversiones que han realizado, no sé, siempre hay diferencias, como un ADN, ¿no? Un pequeño de acuerdo, identificador único en cada empresa que hace que la marca sea distinta y, por tanto, antes de ayudarles a encontrar una solución a sus problemas, tienes que analizar cuál es el estado individual. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, en general, prácticamente para la mayor parte o casi todos los casos, tienes que buscar una situación completamente única. de acuerdo. Y eso es, digamos, una oportunidad, por supuesto, de aprendizaje para los equipos, las oficinas de datos, pero por supuesto una oportunidad también para las organizaciones en encontrar esos puntos de equilibrio y esa identificación de oportunidades en la que ellos van a apalancar, ¿no? Estrategias. Hoy en día, un plan de gestión de datos, un plan de estrategia de datos, por supuesto, va a tener que estar acompañado, ¿no? De un retorno de inversión, de cuál va a ser la ganancia en términos de eficiencias y demás para la compañía, ¿no? Eso es un aspecto importante. De mi parte, siempre que converso con los clientes y demás, siempre llevo en mi discurso el hecho de que la solución va a ser única, ¿no? El mismo datamar o modelo de datos que implementaste para ventas en cierta compañía seguramente va a tener un nivel de particularidad importante en la otra, ¿cierto? Y como decías tú, el ecosistema técnico, los skills de sus equipos internos y demás, eso va a darle una huella, por supuesto, única a la estrategia que se vaya a implementar. Y incluso podríamos hablar de la propia cultura de la empresa, ¿no? Hay Claro, conceptos que pueden tener el mismo nombre, pero que de empresa a empresa varían en cuanto al alcance, la cobertura, la manera en la que se enfrentan a ellos. Y, por ejemplo, cuando una empresa te está hablando de sus cifras de venta y otra empresa te está hablando también de sus cifras de venta, seguramente las han construido de forma distinta. Seguramente, seguro. aunque estén en el mismo sector, hay por detrás elementos que son distintos. Por tanto, no se puede estandarizar. Eso forma Así parte, es. si quieres, más del gobierno del dato, ¿vale? El llevar Ujú.
ese discurso común dentro de cada empresa, que todo el mundo entienda cada concepto relacionado con los datos, que lo entienda de forma única, dentro de una empresa cuesta, no te cuento ya si te pones a comparar con otras, ¿no? Así que yo creo que refuerza todavía más la complejidad que tiene esto. Claro, claro, creo que sí. Y estamos abriendo espacio precisamente a este tema, ¿no? A los desafíos, ¿no? Hemos venido ya en estos minutos recorriendo un poco la importancia de la gestión de datos, entendiendo un poco el concepto como un concepto, digamos, que arropa, ¿cierto? Tecnologías, que arropa equipos de trabajo, que arropa estrategia, que cubre, por supuesto, también un plan estratégico y que convierte el dato como activo y que nos da ventaja competitiva, pero hay desafíos que todavía siguen enfrentando las organizaciones, ¿no? Unos que consideraríamos que son comunes y que pensábamos que se iban a resolver con paradigmas como la implementación de un data lake, paradigmas como la implementación de un lake house, etcétera, que son conceptos de los que estaremos hablando hoy. Pero creo yo que los mismos desafíos lo que pasa, se han ido trasladando, pero con mucha mayor capacidad de cómputo, almacenamiento, pero creo que siguen presentándose, ¿no? Allí, Frankie, como los que estamos viendo acá, ¿no? Un poco seguimos lidiando con la calidad de los datos, ¿no? Seguimos lidiando, tú lo mencionaste hace un momento, con la cultura, ¿cierto? Con la cultura orientada al dato, con esa manera de pensar también de las organizaciones, ¿no? Y por supuesto, con, digamos, una relación todavía muy estrecha y con cierto miedo, podría decirlo yo, a salir de tecnologías legadas, ¿cierto? De tecnologías que podríamos considerar son obsoletas en términos del tratamiento del dato. ¿Que funcionan? Claro, ¿cierto? ¿Que han sido probadas durante años? Por supuesto que sí, pero que de cara al futuro, de cara a la estrategia, se empiezan a quedar obsoletas, ¿no? ¿Qué otros desafíos ves tú, Frankie, en este sentido? Yo creo que en general aquí están todos, bueno, por lo menos listados, ¿no? Aunque no le hayamos dado todavía detalle. Pero desde luego sí que hay mucho. Hay algunos que pueden resultar muy complejos y a lo mejor más difíciles de ver si no tienes un conocimiento más tecnológico. Y hay otros que en el fondo los tenemos muy a la mano. Hablábamos antes de la calidad de datos. El mero hecho de que tú tengas un formulario en tu empresa donde tus empleados te metan información, introduzcan información, algunos lo hagan, imagínate, en metros y otros lo hagan en millas, por ejemplo, ya te está haciendo que los datos de tu empresa no sean datos de calidad porque tienen, en este caso, formatos distintos, ¿no? Si hablamos de las Vs del Big Data, como estabas comentando antes, hablamos de Big Data pensando que ya hemos resuelto la capacidad de gestionar cantidades ingentes de datos, cualquier tipo de cantidad ingente de datos, cuando todavía, o aún a día de hoy, hay empresas muy grandes que tienen problemas para poder gestionar en tiempo real, si nos vamos ya al tiempo real asociado, para poder gestionar todos esos datos, ¿vale? Empresas que tienen miles de millones de transacciones al día, que no es algo tan difícil en algunos entornos, y tienen que ser capaces de analizar toda esa información con ese Big Data que, como decíamos antes, todavía no está solucionado del todo, ¿no? Aspectos regulatorios que no solamente son complejos en un solo país, sino que empresas que tengan presencia en diferentes países tienen que ser capaces de adaptarse a esos entornos regulatorios, ¿no? que nos podemos encontrar. O sea, no querría tampoco aburrir ni abundar describiendo todos los desafíos que hay, pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta que hay mucho todavía por hacer y volviendo a esa idea de complejidad. Complejidad no quiere decir imposibilidad de hacer las cosas, sino hay que hacerlas con cabeza, con cuidado, con un plan por detrás. En mi experiencia, no sé tú, Felipe, pero he visto muchas veces casos en los que no había ese plan y luego es más difícil rescatarlo, ¿no? Es más difícil corregir lo que ya está funcionando mal que hacerlo bien desde un principio. Entonces, a veces yo creo que hay que parar, hay que organizar todo bien y hay que empezar a dar pasos. Totalmente de acuerdo contigo. Y es que desde la perspectiva de gestión de los datos, en un equipo que va a implementar una estrategia de estas, en un equipo que va a implementar algún ecosistema tecnológico, algún sistema de toma de decisiones, deberíamos poner este tipo de desafíos dentro de la matriz de riesgos, pienso yo. O sea, nuestros project managers orientados a data, nuestros Scrum Masters, todo el componente de gestión debería estar teniendo presente este tipo
¿cierto? También de riesgos o de desafíos, pero que como decías tú, son oportunidades, por supuesto. Esto no imposibilita la implementación y la correcta implementación, ¿no? Yo creo que hoy cada vez están surgiendo muchas más tecnologías, muchas más posibilidades y demás que nos ayudan a superar, ¿no? A superar este tipo de desafíos y demás que están aquí, ¿no? Hoy en día que estamos hablando de la banca abierta, toda la onda de Open Finance, ¿cierto? Toda la onda de Open Banking y demás, estos temas que tú mencionabas de regulación se vuelven muy importantes, que se vuelven un punto importantísimo sobre la mesa de estos equipos de trabajo, porque es un desafío que hay que superar, ¿no? En el momento de empezar a propagar datos de nuestros clientes y demás de manera controlada, ¿no? Pero bueno, invitamos a nuestros asistentes a que escriban también allí en el chat, nos digan a qué desafíos se han enfrentado, ¿cierto? Si coinciden con estos y demás. Pero bueno, hablemos precisamente de la oportunidad de resolución de esos desafíos, Frankie, ¿no? ¿Cómo hemos ido de alguna manera evolucionando, ¿cierto? De los esquemas tradicionales que aún siguen vigentes, ¿no? Aún estos conceptos, Frankie, de el data mart, el data lake, el data warehouse, son, por supuesto, tecnologías y enfoques presentes y probados, ¿no? A través del tiempo y demás, que por supuesto siguen estando vigentes dentro de la estrategia. Yo te hago una pregunta, Frankie. ¿Crees que el concepto de data warehouse es importante, aplica aún cuando vayamos a hablar hoy de nuevos paradigmas en la gestión de datos? Sí, por supuesto. Al final un data warehouse lo que va a hacer es ayudarnos a organizar los datos de una manera que nos permita generar KPIs y generar dashboards de forma más eficiente, ¿no? Entonces, esa parte del data warehouse no se tiene por qué perder. Luego hablaremos del concepto de data lakehouse, que lo que hace es aunar data lake con data warehouse y fíjate, no se ha perdido, simplemente se ha enriquecido. Lo que le faltaba al data warehouse, que es esa parte de gestión gestión inicial de los datos, ¿no? De la ingesta, de gestión de los datos en tiempo real, de Big Data, el almacenamiento de todo eso, de los datos desestructurados, si lo quieres ver así, lo que le faltaba al Data Warehouse en ese sentido se está resolviendo de otra manera. Pero necesitamos Data Warehouse a día de hoy para poder crear esos dashboards y poder tomar esas decisiones de negocio, ¿verdad? Que estábamos diciendo desde el principio. Eso nos lleva a pensar, y aunque luego lo veamos con detalle enseguida, que esas soluciones, nuevas soluciones, esos nuevos paradigmas, no son tampoco, como se dice, rocket science, no son inventos que salen ahí de la nada, sino que son resultados de combinar soluciones anteriores y de hacerlas más eficientes. Es mi opinión. De acuerdo. Ahora, tampoco son enfoques, o sea, los enfoques modernos o estos nuevos paradigmas, tampoco son enfoques para unos pocos, ¿cierto? O para unos cuantos. Me he dado cuenta también durante estos años que cualquier organización que tenga en su plan estratégico la intención de gestionar de manera correcta sus datos, perfectamente puede escalar poco a poco este tipo de enfoques, ¿sí? Entonces, también es un paradigma que hay que romper, ¿cierto? Un estigma, perdón, que hay que romper de que estos enfoques, seguramente el del Lakehouse, que es un poco más arquitectónico, a diferencia de la malla, que es para organizaciones, por supuesto, digamos, multigeografía y demás, son enfoques que pueden aplicar las organizaciones, ¿no? Entonces, un poco la intención es mostrarles a ustedes cómo llevamos o cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Estos enfoques tradicionales que siguen estando vigentes hacia los enfoques que denominamos modernos, ¿no? Y queremos hablarles un poco de el enfoque arquitectónico de la gestión de datos que estaría concentrado en el concepto del Lakehouse, pero también el enfoque organizativo que estaría concentrado en el data mesh o en la malla, ¿no? Que es donde veremos mucha más importancia del dato como activo, ¿no? Como ese dato como producto. Y eso es bien interesante, el coincidir el dato como si fuese un producto también dentro de nuestra organización, ¿no? Ahora, en ese sentido, Frankie, quiero mostrarle a nuestros asistentes cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Y no me voy a detener mucho tiempo acá en tecnicismos, pero hace algunos años hablábamos de este enfoque, ¿no? Era el enfoque más tradicional y en el que seguramente todavía hay compañías, en donde era nuestro on-premise data warehouse, ¿no? Y
Teníamos nuestras fuentes de datos en el nivel operacional, en el nivel atómico de nuestra organización colocábamos una gran infraestructura de data warehouse, ¿cierto? Tecnologías, no voy a hablar acá de marcas en la mañana del día de hoy, ¿cierto? Muchos ya las conocemos. Y estos data marts o este enfoque pues tenían ya, digamos, unos años recorridos, pero empezamos a tener muchos desafíos acá, ¿no? Algunos de los que ya mencionábamos allí, era no, poca elasticidad, si quería analizar datos no estructurados, pues iba a ser muy difícil, ¿cierto? O iba a tener que implementar una arquitectura paralela a esta, ¿no? Para, para avanzar, ¿no? Ahora, di un salto, ¿cierto? En la evolución, di un salto importante y ya no me quedo en el on-premise, sino que empiezo a migrar hacia una arquitectura de gestión de datos basada en la nube, ¿no? Y aquí entra el concepto hace unos 10, 11 años de el Data Lake, ¿no? Que también fue un concepto disruptivo en su momento, importante dentro de la estrategia de gestión de datos. Y por eso te preguntaba, Frankie, si consideras que el concepto de Data Warehouse seguía vigente, porque muchas organizaciones, muchos líderes de gestión de datos dijeron con el Data Lake es suficiente, ¿sí? Y relegaron sus modelos dimensionales, sus modelos de Data Warehouse y demás, y dijeron con el Data Lake es absolutamente suficiente, ¿vale? Pero empezamos también a tener desafíos, ¿no? Empezamos a perder la capacidad también de análisis. Seguramente sí teníamos científicos de datos allí maciando la información en nuestros data lakes y demás, pero esa vista de business intelligence, esa vista más ejecutiva, esa vista mucho más estratégica y demás se nos estaba perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué le tocaba a las organizaciones? Poner un sistema, ¿cierto? De toma de decisiones, poner un manejador de base de datos, poner un esquema de data warehouse entre el data lake y toda la parte de explotación y visualización. Justo. ¿Vale? Y sorprendentemente esto aún pasa, ¿cierto? Aún sigue pasando. Y mi invitación hoy a los líderes de las organizaciones que nos están aquí acompañando esta mañana es a que superemos, ¿cierto? Los riesgos, entre comillas, los miedos de ir hacia los nuevos enfoques, ¿cierto? Por supuesto, alrededor de esto hay todo un esquema de presupuesto, por supuesto, alrededor de esto hay todo un esquema de autorizaciones, de planes estratégicos y demás, pero si queremos obtener ventaja competitiva, debemos ir a la par de la evolución tecnológica, ¿no? Y es allí en donde nace, por supuesto, el concepto de Lake House. Tú ya lo mencionabas rápidamente allí, Frankie, era combinar, ¿cierto? Lo mejor, las capacidades que me dan el enfoque Data Lake y las capacidades que me da el enfoque de Business Intelligence y demás. Pero el quid de este asunto del Lake House es que me permite, Frankie y asistentes, tener mis equipos de datos, ingenieros de datos, científicos de datos y analistas de datos en una única plataforma, ¿no? Y creo, Frankie, que eso ya es ganador, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú respecto a este enfoque? A nivel tecnológico, desde luego, vuelvo a lo de antes, ¿no? Como estamos diciendo que no todo está resuelto en cada momento, seguro que dentro de algún tiempo habrá una solución que supere todavía el concepto de Data Lakehouse, estoy 100% seguro, Claro, pero a día de hoy, sí. desde luego, nos ha resuelto mucho el problema. Esos datos estructurados que teníamos en el caso del Data Warehouse, pero que tenían sus problemas en la parte de la ingesta de datos, ¿no? Sí. A la potencia sin control que nos da el Data Lake, ¿sabes? Que pues esa potencia sin control me refiero teníamos mucho espacio, mucha capacidad de gestión de datos, pero teníamos ahí como un cajón desastre, ¿vale? Que luego había que rebuscar para poder hacer algo con los datos. Pues llegamos a un punto en el que podemos tener todo aunado y, como tú dices, es algo muy importante, a los diferentes equipos dentro de la cadena de gestión del dato, los diferentes equipos trabajando dentro de una misma plataforma, más o menos, ¿no? Porque siempre hay algo más por delante o por detrás, pero básicamente la parte central de esa gestión de datos está en una única plataforma, y eso no deja de ser una ventaja a todo el mundo. De acuerdo. De acuerdo. Seguramente muchos de nuestros asistentes ven esta lámina y dicen, pero ahí usted sigue teniendo unos tanquecitos de Datamarts, ¿cierto? Pero es solamente una manera de representar
que ahora en ese nivel atómico y departamental de mis datos, en donde yo antes tenía que dividir mi infraestructura, tener el data lake, pero encima poner otro componente que a la postre me iba a significar costos, me iba a significar gastos, me iba a significar seguir lidiando un poco con el cómputo, el almacenamiento. Un punto importante y que yo admiro de este enfoque es cómo le ayuda a las organizaciones a separar el concepto de almacenamiento, que se les vuelve casi ilimitado cuando pones un data lake allí, del concepto de cómputo, ¿no? En el cual también te da bastante flexibilidad a la hora de escalar o desescalar, ¿no? Por eso es que yo decía que este enfoque no es para unos pocos, este enfoque particularmente le aplica a cualquier organización que quiera gestionar de manera correcta sus datos, ¿sí? Y le da esa flexibilidad precisamente de escalar y de ponerle eficiencia también a sus costos, ¿no? Y eso pues va a redundar en que el skill de tu equipo también se agrupe. Vas a tener científicos trabajando de manera mucho más directa con los ingenieros de datos, los analistas de visualización o las personas dedicadas un poco más hacia el análisis visual, explotando los datos de manera directa. Y te evitas esos desafíos que veíamos de las UVs del Big Data, ¿no? Si tenía desafíos con la variedad de datos que yo deseo analizar, en un enfoque como este, ya lo superas. Aquí puedes analizar grandes volúmenes de información, puedes analizar la variedad de los datos que tengas y al nivel de la velocidad que tú desees hacerlo, ¿no? Por supuesto, lo estamos hablando a unos 20.000 pies de altura, pero este es un enfoque que te permite las cargas de trabajo en batch, las cargas de trabajo en tiempo real, ¿cierto? Y tener una gestión mucho más eficiente de los datos, ¿no? Sí. Así es. Pero bueno, Frankie, hablemos un poco del enfoque más organizativo, ¿no? Veíamos estos paradigmas en la gestión de datos, conceptos seguramente para muchos ya conocidos, pero que los trajimos hoy porque estos nuevos paradigmas se tienen que implementar, ¿cierto? Y hablamos del enfoque arquitectónico, que es el Lakehouse. Háblanos un poco, Frankie, y ayúdanos a entender este concepto más organizativo que seguramente alcanza, inclusive yo puedo tener un Lakehouse y resultar cubriéndose con la malla, ¿no? ¿Qué es eso del data mesh? Vale, pues es una manera de solucionar un problema que se crea una vez que tienes ya la tecnología resuelta. Hemos dicho con el Data Lakehouse tienes buena parte de la tecnología resuelta y ahora nos encontramos en muchas empresas con que, sobre todo empresas, en este caso sí que son empresas más grandes, ¿vale? No, esto sí que no es para cualquier empresa, es un concepto para empresas más complejas, donde tienes muchos departamentos y cada departamento es dueño de una parte de los datos. Imaginaos, por ejemplo, una empresa muy grande que tenga un departamento que de alguna forma tiene la responsabilidad de gestionar la información alrededor del stock y otro departamento que tiene la responsabilidad de gestionar toda la parte de ventas. En el momento en el que ese departamento de ventas necesita datos del departamento de stock, pues tiene que acudir a pedírselos, porque no ocurre, en estas empresas grandes no ocurre que todos los datos estén centralizados, están dispersos. Cada departamento tiene gestión de sus propios datos con sus propios sistemas. A veces son el mismo sistema que sí está más o menos estandarizado, pero muchas empresas nos encontramos con que cada departamento tiene su propia infraestructura. Es algo que va cambiando, pero sí que es herencia todavía en muchas empresas, ¿no? Entonces, si desde ventas se le quiere pedir la información del stock, la información del stock al otro departamento, pues necesita una manera de pedírselo, de que ese departamento le dé el stock y le diga cómo puede acceder a él. Y esto, bueno, pues tradicionalmente ha creado un montón de cuellos de botella, de retrasos, muy poca dinamicidad en el acceso a los datos, problemas de, bueno, este dato es mío, este dato es tuyo, o sea, situaciones que incluso a nivel de, si quieres, de política de la empresa, pues pueden resultar en ser un poco desagradables, ¿no? Entonces, se creó, y esto fue el año 2018-2019, se creó el concepto de data mesh, en el que lo que se trata es de ceder, de mantener dentro de cada uno de estos departamentos la responsabilidad de los datos, pero centralizar esa exposición al resto de la empresa, ¿no? Crear una organización, un sistema organizativo que
permita centralizar y exponer cada uno de los datos al resto de la empresa de una forma sencilla y crear lo que te habías dicho previamente, que son los productos de datos. Entonces, con un sistema como Datamesh, al final, la empresa que necesita el stock simplemente se va a ir a ese expositor de datos centralizado y le va a pedir los datos del stock porque previamente el departamento que se encarga de gestionar el stock ha puesto los datos ahí, ¿no? Ya os digo, de una forma ordenada, coordinada y que aunque pueda sonar a lo mejor sencillo tal y como lo estoy contando, supone bastantes cambios a nivel de gestión de procesos y a nivel de gestión de la cultura de la empresa y es algo complicado de implementar. Claro, este paradigma sí que impulsa el cambio de mentalidad, ¿no? Este sí que impulsa, por supuesto, porque por eso hablábamos de que es un enfoque organizativo, ¿no? Y casi, Frankie, que hoy en día también que nuestros amigos de ingeniería de software y demás hablan de arquitecturas de microservicios y demás, uno casi que podría extrapolar el concepto y pensar que esta es una arquitectura de datos en donde vemos un poco ese enfoque, ¿no? Esos dominios de datos abriendo y cerrando la puerta a la propagación de datos ordenada dentro de una organización. Ahora, Frankie, listo, esto es un concepto 2018-2019, ¿no? Nuevo. Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia, o sea, que dentro de organizaciones que entiendo por allí en el sector de retail ya has tenido la oportunidad de hablar y de tocar este concepto y les has ayudado, por supuesto, en esa transición. Contémosle un poco a la audiencia cómo está esa transición, qué consejos daríamos un poco hacia allá, ¿no? ¿Qué preguntas debería hacerse una compañía que tiene esas características que tú mencionabas, geografías, múltiples departamentos y demás? ¿Cómo pueden transicionar hacia la malla? Yo diría que lo primero hay que hacerlo de la manera más sencilla posible. Es decir, no tratar de aplicarlo a toda la empresa, sino empezar primero por escoger algún dominio y tratar de hacer un primer experimento, ¿no? Un primer caso de uso con ese dominio y ver qué tal funciona, aprender y empezar a iterar. Bueno, veo que has pasado aquí a la slide donde tenemos un poco el proceso. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es analizar si mi empresa, es una empresa en la que se puede aplicar un data mesh. Tú lo decías hace un momento, hay que ver que tenga sentido, que tenga complejidad, que tenga departamentos, que tenga un cierto volumen. Y una vez que ese primer punto ya lo tenemos confirmado, como decía, identificar un dominio que sea lo suficientemente conocido e importante como para que motive, pero que no sea tan crucial como para que si hay algún problema pueda tener un impacto en la empresa y empezar a experimentar con él, empezar a aplicar los cambios en cuanto a la gestión, que sobre todo vienen de la mano del gobierno del dato, ¿vale? En cuanto a la gestión de los procesos y a la gestión de los datos, para poder empezar a exponer los datos dentro de ese dominio, dentro de ese departamento, como un producto hacia el resto de la empresa. Si hablamos del stock, por ejemplo, aunque el stock suele ser uno de los más complejos porque suele tener información dividida en múltiples departamentos, no suele ser responsabilidad solo de uno, pero si queréis, vamos a la parte comercial, donde los datos relacionados con la parte comercial sí son un poquito más estancos, y eso es algo que vemos bastante a menudo, ¿no? Empezar por ahí, identificar ese dominio, ver qué datos son los que se están gestionando, cuáles son responsabilidad de ese departamento, ver qué datos pueden interesar al resto de departamentos y empezar a trabajar en la manera de poder ordenar y exponer esos datos de forma que el resto de los departamentos puedan tener acceso a ellos. A partir de ahí, ir aprendiendo e ir haciendo lo mismo con el resto de departamentos de una forma más coordinada. Pero ya os digo, si intentamos aplicarlo a toda la empresa desde el principio, en mi experiencia puede ser más un problema que una solución. Seguro. Ahora, por eso es importante esto que estamos hoy aquí mostrándole a las personas que están asistiendo a este evento es parte del framework, ¿no? Parte del framework que vas a concebido y ha creado para ayudarle a las organizaciones, por supuesto, a transicionar hacia este concepto de malla, ¿no? Importante esa parte y clave ese punto que tú tocas allí, Frankie, respecto a, bueno, hay que hacerlo de manera escalonada y de manera muy planificada y demás, ¿no? No entrar de inmediato a aplicarlo a la completitud de la organización, ¿cierto? Ir atacando un dominio, ¿listo? Pero bueno,
nos quedan ya algunos pocos minutos del evento y no queremos cerrar sin tocar el tema de moda, ¿no? Hablamos ya un poco de la gestión de datos y es que hoy el tema de moda es la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, todo este tipo de servicios y demás, pero yo creería que una organización antes de tocar este tipo de esquemas y demás, por eso quisimos traer el concepto de gestión de datos, cómo están tus datos, ¿no? ¿Qué desafíos estás enfrentando todavía? Precisamente para que esos modelos, para que la generación de datos de esos modelos y demás tenga la mayor calidad posible, ¿no? El mayor nivel de efectividad posible y demás, sobre todo ahora con el esquema de inteligencia artificial generativa. Y hemos querido traerles esta imagen de Gartner que me parece siempre muy interesante, ¿no? Sobre todo quisiera que nos concentráramos aquí en este punto del eje, las expectativas infladas, ¿cierto? Que tenemos acá, el pico de expectativas infladas que vemos acá. Frankie, ¿qué opinas tú de que esté la inteligencia artificial generativa en el pico de expectativas infladas, según Gartner? Pues yo te diría que seguramente a día de hoy ya no esté arriba del todo, sino que esté empezando a bajar. Ya sabes que en el hype cycle este de Gartner, una vez que está en el pico de las expectativas, empieza a bajar porque ya de repente ves que no es oro todo lo que reluce, que no son soluciones que realmente sean fáciles de aplicar, que no son soluciones de nuevo para todos los problemas. Y yo creo que con ChatGPT ha ido todo tan rápido. Hablo de ChatGPT como representante de la inteligencia artificial generativa, pero inteligencia artificial generativa, solo por aclararlo, son muchas más cosas aparte de ChatGPT. Es, de forma general, la capacidad de generar texto, la capacidad de generar imágenes, que ya llevábamos un par de años escuchando hablar mucho de la generación de imágenes, pero también música, vídeo, cosas que ya se están haciendo y que están por llegar, pero es cierto que desde en noviembre del año pasado pues saltó a la fama todo con ChatGPT, ha ido mucho más rápido, pero ha ido tan rápido que yo creo que ha subido muchísimo al pico enseguida y ya está empezando a bajar por esa rapidez. Y a la vez yo creo que va a llegar a la madurez también muy, muy rápido, mucho más rápido que cualquier otra tecnología. Para mí, yo llevo trabajando en inteligencia artificial unos 25 años, todo esto es una sorpresa y es algo a la vez, bueno, pues no sé, excitante, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. No, y es que resultó estar de manera repentina, ¿no? Tú llevas 25 años trabajando en la inteligencia artificial y de repente aparece este modelo de lenguaje gigante, ¿cierto? Con toda esta capacidad que está mostrando. Lo comentábamos en una llamada tú y yo, hoy ya GPT liberó la versión para empresas, ¿no? Y es un poco tratando de aliviar la problemática de seguridad de los datos, Eso ¿cierto? es. Claro, porque las empresas hoy quieren precisamente estar también en esta misma curva, ¿no? La expectativa está inflada, yo quiero ir allá, pero seguramente hoy hay muchas empresas experimentando con este tipo de inteligencia artificial o de modelos de inteligencia artificial y seguramente también con un buen nivel de fracasos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces también por eso yo creo que es importante eh, tener un plan, ¿cierto? Y hacerlo de manera estratégica, ¿no? Hablando específicamente de este tipo de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y es por eso que es muy importante tener en cuenta, ¿cierto? El foco, ¿cierto? Que cómo hacen las organizaciones para que la inteligencia artificial generativa les aporte en problemas que sean reales, ¿cierto? Y por supuesto, Frankie, en casos de uso que sean alcanzables, ¿no? Porque empezamos a soñar, por supuesto, con algunos asuntos que quisiéramos resolver desde la inteligencia artificial generativa, pero alrededor de eso hay una cantidad de variables importantes que tocar, ¿no? Frankie, el tema de ética, el tema de seguridad de los datos de mi organización y demás, ¿cierto? Y aun cuando ya hay muchas alternativas a GPT, ¿cierto? GPT no es el único modelo. Hay temas que hay que tener presentes, ¿no? Allí, desde la perspectiva de visión, ¿cierto? Es sentarme en una mesa con el equipo estratégico y demás y pensar hacia dónde queremos
que nos lleve este tipo de tecnología, ¿cierto? Y aquí vuelvo a apalancar algo, Frankie, también importante, y es cuando nos sentamos con estos equipos de directivos y demás y decir, yo quiero implementar este tipo de tecnologías de gestión de datos, de la inteligencia artificial generativa y demás, no deberíamos subestimar, ¿no? El hecho de ser sinceros, de ser honestos, de si estamos sentados con expertos o tenemos la experiencia de ser sinceros y honestos con el equipo directivo y decir, no vemos muy viable, ¿no? Este tipo de implementaciones y demás. No sé tú qué perspectiva tengas al respecto aquí con la parte de la visión, ¿no? De cómo debemos apalancar esos objetivos. Es muy importante, como estás diciendo. De hecho, de forma general, cuando hablamos de inteligencia artificial, no solo de la generativa, sino de lo que se ha venido haciendo durante todos estos años, es un primer punto que quizá no siempre se ha hecho de forma adecuada y ha llevado a situaciones, bueno, si leéis, hay un montón de estudios por ahí que dicen que entre el 80-90% de los proyectos de inteligencia artificial que se han venido poniendo en marcha en las empresas medianas y grandes, o sea, en cualquier tipo de empresas, en los últimos años no han terminado en producción. Es decir, han terminado entre el 80 y el 90% de estos proyectos han terminado tirándose a la basura, con todas las inversiones que había por detrás. ¿Por qué? Porque no se había hecho un análisis en muchos casos adecuado. Un análisis de impacto económico, un análisis de costes, un análisis no me sale la palabra en español, perdón, bueno, de si es un problema que se puede resolver con inteligencia artificial, ¿no? Sí. Entonces, eso en proyectos que son caros, que necesitas un equipo muy técnico, un equipo muy experto, ya era un problema, era difícil. Si nos vamos a la inteligencia artificial generativa, donde todo es mucho más fácil porque está más a la mano. En el caso de inteligencia artificial generativa, tienes modelos que tú puedes entrenar, no lo hace nadie, tienes modelos que puedes coger y empezar a aplicar, como son los de GPT, los de OpenAI, o como son otros que está haciendo Meta, que están haciendo otras empresas, ¿no? Pero es muy fácil empezar a trabajar con ellos, es muy fácil empezar a hacer cosas y claro, es muy fácil empezar a tener muchos fracasos. Y en el momento en el que tienes fracasos, bueno, pues quizás dejas de utilizar una herramienta que te puede ayudar a solucionar un montón de problemas. Entonces, ese primer paso de analizar cuáles son las oportunidades dentro de la empresa, las que realmente puedo solucionar de una forma más o menos rápida con este tipo de herramientas. Ahí aparecen los riesgos. El tema de los riesgos es importante cuando hablamos de GPT en general, porque los contenidos que se generan no son siempre contenidos adecuados o contenidos veraces. No hablo de inadecuados como que puedan ser pornográficos o algo así, ¿no? Sino que simplemente no tienen por qué ser veraces en cuanto a lo que te están comunicando, ¿no? Entonces, si tú construyes una herramienta con GPT que interactúe con tu cliente y GPT lo que hace es, al hablar con tu cliente, darle un texto que no tiene sentido, que no es cierto, con algo que compromete a tu empresa, entonces te estás poniendo en una situación de riesgo. Y esto es lo que nos está llevando en estos primeros meses, y en base ya hemos tenido bastantes experiencias con clientes e incluso internas, nos ha llevado a dar ese primer paso con todos de analizar si ese proyecto al que lo quieres aplicar es un proyecto que tenga sentido y en el que los riesgos los puedas minimizar. Por ejemplo, se empezó a experimentar mucho al principio con utilizar GPT en sistemas de interacción con el cliente, ¿vale? Directamente, en sistemas de ayuda al cliente. Claro, un sistema de ayuda al cliente se puede comunicar con él de muchas maneras. Lo bueno es que GPT normalmente mantiene las formas, eso no es un problema, pero sí le puede decir algo que no sea verdad sobre cómo funciona tu empresa. Te puede dar una información que no sea adecuada y eso te puede llevar a tener un problema incluso legal, ¿vale? Con ese cliente, si te quiere denunciar porque le has perjudicado de una forma clara. Entonces, ya digo, creo que estos 4 pasos que aparecen aquí son pasos adecuados y que tenemos que empezar por el principio, como se suele decir, teniendo muchísimo cuidado y viendo cuál es ese proyecto en el que tiene sentido empezar a aplicar GPT hasta que estas tecnologías sean 100% fiables o 98% fiables. No va a haber nunca nada 100% fiable. Ahora mismo, de hecho, si os vais a la web de ChatGPT, ellos mismos te ponen un disclaimer abajo del todo que te dicen que ChatGPT puede producir información que es inexacta sobre personas, lugares o hechos. Entonces, si ellos te lo dicen, no cometas tú el error que no están cometiendo ellos. Así es de pensar que
no hay, digamos, niveles de riesgo al usar este tipo de tecnologías. Sí, y tú lo mencionabas, estos 4 pilares son también parte de nuestro marco de trabajo y demás, y de cómo nosotros, desde la perspectiva estratégica, ayudamos a las organizaciones a aplanar un poco esta perspectiva, ¿no? Casi que hablando un poco de los riesgos, uno podría resumir los riesgos del uso de este tipo de tecnología en dos cosas, ¿cierto? Que hagan mal lo que se les pide hacer, ¿cierto? Que estén sesgados. Pero también el otro riesgo es que hagan bien lo que se les pide. Pero ¿cómo así que ese es un riesgo? Si lo vemos desde una perspectiva de privacidad o de uso malicioso, ¿no? Porque finalmente serán entrenados por nosotros, ¿sí? Finalmente, si yo decido utilizar alguno de los modelos de lenguaje natural, los LLM, que son open source, yo soy el que los va a entrenar, ¿cierto? Yo soy el que les va a, digamos, hacer todo el fine tuning y les va a implementar toda la parte de entrenamiento, información y demás. Entonces, es un framework que hay que tener en cuenta. Y desde la parte de valor, importantísimo para que nuestra audiencia se lleve a este punto. ¿Hay algún alto ejecutivo de la compañía apalancando esto? ¿Tiene un sponsor, cierto? Por supuesto, no me gusta hablar de niveles, pero de alto nivel dentro de la organización que esté impulsando esto. Hay que dar responsabilidades al interior de las organizaciones para que este tipo de tecnologías, este tipo de paradigmas, por supuesto, se puedan llevar a cabo, ¿cierto? Al interior de las empresas. Entonces, llévense público esta foto de cómo estos 4 pilares pueden apalancar, ¿cierto? Y sobre todo dar foco, que es lo importante, dar foco a abordar problemas reales y casos de uso alcanzables, ¿no? Para bajar, como decía Frankie, el nivel de fracaso que podemos llegar a tener. Bueno, son las 9 en punto. Quisiera de repente simplemente tocar este último tema muy rápido, dejar esta laminilla para que se lleven algunos casos de uso asociados a la inteligencia artificial generativa, algunos que seguramente apliquen a sus organizaciones, otros que seguramente ya estamos trabajando, ¿no? Pienso yo que no hay mejor, Frankie, no sé qué opines, pero no hay mejor nombre que le haya dado Microsoft a su, a su, a la incorporación de este tipo de herramientas de colaboración como Copilot, ¿cierto? Pienso que es un nombre muy acertado porque es un copiloto, ¿no? Y ya hay una frase que está por allí volviéndose viral y es que la inteligencia artificial no va a reemplazar nuestras posiciones, sino lo que tenemos que hacer es aprovechar, por supuesto, y aprender a convivir y a manejar y a dominar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, Sí, fíjate, Felipe, sí, perdona, ahí, a mí dale. me gusta, y es un enfoque bastante simplista, pero yo creo que ayuda muchas veces a entender mejor qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o a qué te puede ayudar la inteligencia artificial. Hay dos Claro. grandes problemas que te permite resolver. Uno es la automatización, o grandes tareas. Uno es la automatización de procesos y otro es sistemas de ayuda a la decisión. Para mí hay muchas tareas que no se pueden automatizar con inteligencia artificial a día de hoy, lo cual implica que no nos va a reemplazar, pero sí hay muchas tareas en las que nos puede ayudar. Son sistemas de ayuda a la decisión que van a aumentar nuestras capacidades, ¿vale? De lo que sea. Cada uno tiene su función en su empresa, nos va a permitir ayudar nuestras capacidades. Y yo creo que ahí es donde está la ventaja, en general, de la inteligencia artificial, que se automaticen también tareas, pero sobre todo en el caso de la generativa, es donde está la mayor ventaja, porque nos ayuda. Dentro de todos estos casos de uso, la primera noción de Copilot que tuvimos fue como un sistema que te asiste en la generación de código, pero no reemplaza a un programador, simplemente le ayuda a generar el código de forma más rápida, con mayor calidad si quieres, aunque luego siempre tenemos, los desarrolladores tenemos que estar revisando ese código, ¿no? Y validándolo y para luego darlo como definitivo. Entonces yo creo que nuestro trabajo va a seguir siendo el generar ideas, el generar estrategias y el validar todo lo que las máquinas de alguna forma nos proporcionan. Claro, de acuerdo. Y para los que estamos inmersos en el mundo de los datos y ayudándole a nuestros clientes, organizaciones y demás, es impresionante lo que se puede hacer, ¿no? Me imagino, y hoy ya lo hacen con servicios como Power BI y demás, pero me imagino un poco más del borde de los lakehouse o en las mallas inteligencia artificial generativa
recorriendo, indexando y que un ejecutivo simplemente ya por fin pueda hacer una pregunta respecto a sus datos y él pueda obtener la respuesta sin ingresar a un dashboard, ¿cierto? Sin ingresar, digamos, sino que rápidamente desde su celular él puede hacer este tipo de preguntas. Creo que por fin vamos a llegar a ese tipo de expectativas soñadas, ¿no? Que teníamos, pues gracias a la capacidad de cómputo, gracias a los paradigmas que estamos implementando en términos de gestión de datos y, por supuesto, gracias a toda la parte de inteligencia artificial en todos sus modos, ¿no? Inclusive en la más tradicional, pero también en la generativa. Pues, Frankie, de verdad que ha sido una charla muy fructífera, muy amena. Te agradezco mucho también a ti por nutrir a la audiencia y por nutrirnos con el conocimiento, con tus puntos de vista y demás. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Claro No que sé, sí. Vane, si tendremos preguntas en nuestro chat. Sí, tenemos varias, pero yo creo que por tiempo vas a seleccionar dos ahí rápido. Vale. Nuevamente, pues gracias por el contexto que nos acaban de dar, por una charla bastante nutrida en información. Y bueno, yo creo que uniéndome al slide que tenías, hay una pregunta que nos dicen, suponiendo una mínima madurez de las empresas en el manejo de los datos, ¿qué casos de uso o qué etapas sugieren para comenzar a gestionar e iniciar a manejar estos datos? ¿Pueden indicar algún ejemplo o caso pensando en los datos de clientes? Ok, ok, No sé, bueno, Felipe, si quieres empezar tú dale, o... No, dale dale, tú. Frankie, si quieres, sí, dale, No, dale es que y yo te mi complemento. pregunta va a ser, como decimos por aquí en España, bastante a la gallega, ¿no? Cuando queremos dar una respuesta que no aclara mucho, porque al final depende mucho del contexto de la empresa, depende mucho de a qué se dedique la empresa, depende mucho de esa infraestructura que comentábamos antes. Entonces, no me gusta dar un depende como respuesta, pero es que en este caso a mí lo que me viene a la cabeza, por eso te decía, Felipe, si tenías tú una idea más clara, pero me viene a la cabeza eso, hay que ver qué impacto, ¿no? Decíamos antes, qué casos de uso van a tener más impacto en la empresa. No se trata de resolver problemas por resolver problemas, sino para sacar una mayor ventaja. Entonces, si hay algo que te puede traer más dinero, te puede reducir los gastos, bienvenido, o a veces simplemente es una mayor ayuda para tus empleados y eso siempre de alguna forma tiene también, a veces es difícil de registrar, pero se traduce en un impacto económico, el hecho de que tus empleados puedan ser más eficientes. Entonces, claro, yo necesito siempre aterrizar un poco el caso. Total, y en línea contigo, es decir, y como lo hablábamos al inicio, las soluciones de datos siempre tienen esa huella única y esa perspectiva única. Estos esquemas, estos paradigmas que les mostramos hoy, por supuesto, ayudan a resolver y a superar esos desafíos. Pero como siempre lo hablo con nuestros equipos de trabajo y hacia nuestros clientes, el uso de frameworks, el uso de marcos de trabajo es importante y dentro de esos marcos de trabajo viene una planeación. Pronto para resolver de manera más dirigida a la pregunta, siempre vamos a tener una fase de conceptualización, ¿cierto? Y de planificación, donde vamos a evaluar conceptos como las fuentes de datos, el nivel de calidad de esas fuentes de datos y hacemos un diseño, por supuesto, teniendo en cuenta la necesidad y la perspectiva, ¿no? Los datos de los clientes, ¿cómo puedo aprovechar los datos de los clientes? Eso aquí empieza, digamos, también a surgir otros tipos de conceptos como la analítica digital, ¿cierto? Si yo estoy recibiendo información de los clientes a través de mis portales, a través de otros tipos de canales y demás, ¿cuál es la perspectiva que yo quiero darle? ¿Quiero analizar el comportamiento de mi cliente a través de todos mis canales de experiencia o canales digitales? ¿O quiero aprovechar, por supuesto, la información del cliente, digamos, que está llegando a mis sistemas transaccionales y demás? Entonces, siempre va a haber primero una etapa de planificación, de conceptualización y de apalancar cuál es el objetivo que quiero lograr, ¿no? Pero en esencia es eso, siempre vamos a ir con un framework de trabajo y con una planeación estratégica antes de hablar de tecnologías, por supuesto, ¿no? Vale. Listo. Gracias, Felipe y Frankie. La última que tengo y dice, mi entendimiento es para explotar los datos en nuestra organización, tenemos que tener algunas variables en cuenta, como son personas, tecnología, arquitectura, consistencia de datos y gobierno de los mismos. Ustedes en su propuesta de valor pueden apoyarnos con estas variables, pueden contarnos rápidamente cómo. Claro, claro que sí. De hecho, bueno, esa pregunta está bien interesante porque
nuestra propuesta de valor como compañía es global, ¿no? Por eso estamos de aquí hablando con Frankie, que está en este momento en España y demás, y nuestra propuesta de valor, digamos que tiene ese esquema, digamos, de globalidad, ¿no? No que estemos hablando de unos temas más avanzados allí en Europa y estemos relegados un poco por acá en Latinoamérica. Pero por supuesto, nosotros apalancamos la propuesta de valor, de hecho, en 4 grandes ejes importantísimos. La parte de gestión de datos de la que hablamos hoy, en donde caen los conceptos de Data Warehouse, Data Lake, tratamiento, ingeniería de datos, visualización, pero también tenemos un componente importante en nuestra propuesta de valor, que es toda la parte de gobierno de datos, ¿no? En donde le ayudamos a las empresas desde esa perspectiva mucho más estratégica, ¿sí? Desde esa perspectiva mucho más táctica. Y, por supuesto, no menos importante que lo tocamos hoy, dentro de nuestra propuesta de valor está el componente de analítica avanzada, ¿no? En donde junto con Frankie se están trabajando en estos nuevos conceptos de inteligencia artificial generativa. Ya hay algunos clientes que están haciendo pruebas de concepto con nosotros. También se tocan algunas tecnologías disruptivas como los gemelos digitales, sin dejar de lado y sin abandonar una estrategia un poco más tradicional, ¿no? De la inteligencia artificial o el machine learning, digamos, más tradicional. Entonces, claro que sí, podemos, por supuesto, apoyar y responder ante este tipo de necesidades. Que además ahí, si me permites complementar, Felipe, en este sentido tenemos clientes en los que simplemente les ayudamos en un caso, en algo muy concreto, que puede ser, no sé, infraestructura, solución de un proyecto de predicción, por ejemplo, utilizando Machine Learning. Pueden ser cosas muy específicas, pero también hay otros casos en los que les guiamos, ¿no? Les ayudamos a hacer un análisis de su situación inicial. A partir de ahí les ayudamos a definir cuáles pueden ser los proyectos que les lleven por cada uno de los pasos que les acerque al nivel máximo de madurez, ¿vale? Que les lleve poquito a poco por el camino de madurez, y luego les podemos ayudar a ejecutarlos. A veces lo hacemos nosotros junto con otras empresas, quiero decir que son muchos proyectos y al final se reparten, otras veces somos nosotros solamente, pero tenemos esa capacidad también de ayudar en la dirección y en la guía para tener un enfoque un poco más estratégico. De acuerdo, de acuerdo. Y para cerrar allí, Vane, qué pena, me robo unos segundos más. Nos hemos mostrado en 2 perspectivas. Queremos ayudarles a nuestros clientes de una perspectiva ofensiva, ¿cierto? Haciendo el comparativo con un equipo de fútbol, le ayudamos a atacar su problema. Como decía Frankie, puede ser algo muy específico, ¿cierto? Pero también nos mostramos desde una perspectiva más defensiva, y es desde un enfoque mucho más estratégico y táctico también, como lo mencionaba Frankie, ayudándoles a ir madurando, ¿cierto? A buscar ese punto de equilibrio, ir madurando en su estrategia y gestión de datos. Listo. Y Frankie, muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron en el espacio hoy para conectarse. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de gran interés este webinar que diseñamos para ustedes. No queda más sino pues agradecer. Equipo, muchas gracias por el tiempo, por todo el contexto que nos acaban de dar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Felipe, Vane, y a todos los asistentes por estar todo este rato y también por las preguntas que nos habéis hecho, incluso aunque no hayamos podido responder a todas. Bueno, a todos muchas gracias por su participación. Esperamos que haya sido, por supuesto, fructífero para sus organizaciones, para ustedes, Vane, Frankie, un gusto y muchas gracias. Un abrazo.